muchas gracias por seguir con nosotros. Esto es Tu Casa TV. En directo, 33 millones de mexicanos han padecido depresión. Es decir, el 30% de la población del país en algún momento de su vida se ha deprimido. De todos ellos, solo 1 de cada 10 recibirá atención médica. Fue en el 8º encuentro de neurociencias en Guadalajara, Jalisco, donde se dio a conocer la crisis de salud mental que vive México. El asunto empeora ante la falta de especialistas en el tema. Según la Organización Mundial de la Salud, se necesitarían 12,000 psiquiatras y solo hay 4,600 en todo el país. La mayor parte de México presenta déficits de más del 90% de médicos en salud mental. La violencia desatada, los desastres naturales, las drogas agravan el problema. Pero para hablar con peras y manzanas de este tema, vamos a enlazarnos en directo con el doctor Roberto Turrubiates, quien es médico máster en psicoterapia, amigo de esta producción, amigo nuestro. Querido Roberto, gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Tenemos poco tiempo, Roberto. ¿Qué es la depresión? Mira, la depresión es una enfermedad real, no es una enfermedad emocional nada más, es una enfermedad real, biopsicosocial, donde se origina principalmente por una alteración de neurotransmisores. Hay poco desconocimiento para la gente en general, pero nosotros como especialistas sabemos perfectamente que allí está el punto, pero le agregamos también los problemas cotidianos, las situaciones familiares, las situaciones sociales, las situaciones económicas, etcétera. Por eso se llama biopsicosocial. ¿Es la enfermedad del siglo XXI, Roberto? Mira, siempre ha sido la enfermedad importantísima en todos. Yo creo que desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que antes no se le tomaba en cuenta y todavía, a pesar de que estamos en el siglo XXI, la gente sigue sin atenderse. Es una enfermedad que causa estragos, obviamente personales, pero también laborales, también familiares, de relaciones de pareja, etcétera. El problema es que la gente no logra atenderse porque piensa erróneamente de que se va a pasar. Estas enfermedades no se pasan por sí solas, hay que tratarse. Y el tratamiento definitivo es la psicoterapia junto con los psicofármacos. Claro, Roberto, no es nada más que estoy triste y me dejó la novia, la pareja y ya, ¿verdad? Es más profundo que eso. No, es muchísimo más profundo, es mucho más complejo el cuadro clínico. Si bien es cierto, el síntoma principal es la tristeza, fíjate que en la actualidad hemos estado descubriendo de que la gente a veces no siente tanto la tristeza. Bueno, hay una enfermedad que antes se le llamaba distimia, ahora se llama depresión crónica, pero que se caracteriza también por falta de apetito, alteraciones en el apetito, alteraciones en el sueño, alteraciones en la parte sexual también, en el apetito sexual, y dolores musculares, fibromialgias, etcétera, ¿no? Y sobre todo la falta de energía, la falta de ganas de trabajar, de estudiar, etcétera, y cada vez lo vemos en gente más jóvenes. Antes se pensaba que era exclusivamente de los adultos, pero no. Incluso, aunque la gente no lo crea, llegan a nacer ya con depresión los bebés. Terrible. ¿Es real la crisis de salud mental que hay en nuestro país? Por un lado, y por otro te pregunto, ¿por qué no hay psiquiatras en México? Mira, bueno, sí hay. Lo que pasa es que somos muy pocos. El problema se origina de que hay muy pocas plazas primero, pocas plazas para estudiar y pocas plazas para poderlos practicar. Y además, en el sistema de salud también se asignan muy pocas plazas para darle la importancia a la psiquiatría. Desafortunadamente, gran parte del país, pues al haber entre 4,500, 4,600 en todo el país psiquiatras, la mayor parte de ellos están concentrados en las grandes ciudades. Por lo tanto, es muy curioso, lo hemos comentado muchísimo, de que la Ciudad de México pues es por obviedad donde se encuentra la mayor parte de los psiquiatras, y sobre todo en la colonia del Valle, que eso es un dato muy curioso. ¿Sí? Y en la Juárez también, Roberto, leí por ahí. En Benito Juárez, donde está la mayor concentración, que es donde está la colonia del Valle, ¿no? Pero desafortunadamente
en el resto del país no existen esas plazas, porque me da un poquito de pena decirlo, pero la parte correspondiente de salud en el gobierno de nuestro país no le ha dado la importancia suficiente para poder enviar psiquiatras a atender a ese tipo de personas. Es decir, que las autoridades no se toman en serio que hay una crisis de salud mental en México, Roberto, ¿es lo que me estás queriendo decir? Efectivamente, no se lo toman tan en serio. De hecho, el presupuesto se ha estado estudiando, el presupuesto solamente se asigna el 2% del presupuesto de la salud, fíjate nada más, el 2% para los casos de psiquiatría. Y de esto, el 2%, entre el 70 y el 80% van dirigidos a hospitales. Pero aquí también surge otro problema. Los hospitales psiquiátricos no cuentan con las herramientas necesarias para poder atender a un paciente. Los psiquiatras pueden ser bastante buenos, pero también necesitamos herramientas. Claro. ¿Sí? Oye, Roberto, ya casi nos tenemos que despedir. ¿Qué habría que hacer si alguien padece depresión, si tiene esta enfermedad y no sabe cómo salir adelante o ni siquiera sabe que tiene depresión? Mira, efectivamente, muchas veces no saben ni siquiera que tiene depresión. Lo primero que se tiene que hacer, bueno, por lo regular, el paciente deprimido por lo regular va con un médico general, pero es difícil detectarlo porque pues, no tienen la especialidad de esto, ¿no? Y no queda otra. Fíjate que hay un dato muy curioso, yo sé que tenemos prisa, pero hay un dato muy curioso. La gente, para que se atienda, a pesar de que siente depresión, puede tardar hasta 10 o hasta 20 años para poderse atender. No me digas eso. Sí, y eso obviamente pues causa estragos por todos lados a la persona y a la familia y al trabajo y a la economía, etcétera. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es quitarnos los tabús de lo que la psiquiatría solamente es para locos, porque no es para locos, de hecho es un término que ya no se utiliza, ¿verdad? Y te voy a decir un dato importantísimo. La depresión, si bien es cierto la enfermedad número 1 que está causando más estragos, por lo regular no viene sola, viene acompañada de otra enfermedad. Y lo más común es que venga acompañada de enfermedades de trastorno de ansiedad, ¿sí? Entonces, sí hay tratamiento, sí la gente sale, sí la gente se recupera, pero necesita atenderse. Claro. Claro, Roberto Turrubiates, muchas gracias por explicar este tema con peras y manzanas. Muchísimas gracias de verdad por arrojar luz a este tema tan importante, básico. Médico máster en psicoterapia, amigo de esta producción, de este programa, de un servidor. Gracias, Roberto. Gracias, Tony. Hasta luego. Muy bien. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos. Usted no le cambie.